Si todavía, a pesar de la hora, algún hermano viene en camino, alguien se va a conectar todavía, que lo haga prontamente, para que tu palabra hable, Señor, a su corazón de manera plena y completa. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de sanar, dice la serie, hermanos, que hemos venido estudiando semana tras semana y que nos ha, tal vez confrontado a algunos de nosotros, tal vez nos ha hecho recordar situaciones que en algún momento de nuestra vida hemos pasado. Y si no ha ocurrido en nuestra vida, hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad? A lo mejor no hemos tenido problemas ni de ansiedad, ni de amargura, y el dolor por nuestros duelos es algo que hemos venido superando. Pero siempre la palabra de Dios, hermanos, nos va a capacitar para estar preparados, para incluso enseñar a otros si en algún momento de nuestra vida Él nos coloca en una situación en la que alguien tenga que vivir o esté viviendo una situación de esta naturaleza. El día de hoy vamos a entrar a un bloque más, el bloque número 4. Y en este bloque, hermanos, vamos a hablar acerca de las heridas emocionales. En este bloque, es un tema que da para mucho, no es mi meta, agotar todo lo que puede uno hablar de un tema, sino únicamente establecer aquellas bases que cada uno de nosotros podemos tomar como principios para profundizar en la palabra de Dios y de esa manera conocer lo que Dios quiere. Mi propósito como pastor en esta serie que se llama Es tiempo de sanar es comprender que la palabra de Dios siempre va a tener una palabra clara o implícita para cualquier situación en nuestra vida. A mí me da tristeza cuando hay hermanos en la iglesia, cuando hay familias que lejos de buscar ayuda en la palabra de Dios, que lejos de buscar un consejo espiritual, andamos por todos lados buscando ayuda, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos ofrece. Muchas veces andamos en grupos, andamos con personas de alguna profesión en particular, ¿verdad?, tratando de que ellos sean los que nos saquen adelante cuando estamos pasando por algún problema en nuestra vida, sin entender que la palabra de Dios, que Dios a través de su palabra nos ha enseñado y nos da todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. A veces es ignorancia, ¿verdad?, a veces es dureza de corazón, o a veces es simplemente que quizás en nuestro corazón no hemos aprendido realmente a escudriñar la Escritura. Oro para que nadie viva lo que hemos estudiado nosotros, pero sí creo, ¿verdad?, dado que conozco al ser humano y me conozco a mí mismo, o por lo menos un poco, ¿verdad?, que alguien en algún momento dado puede vivir una situación de esta naturaleza. Específicamente, el día de hoy el tema se llama un nivel profundo accesible solo para Dios. Un nivel profundo, accesible solo para Dios. Hace unos días en las noticias nos enteramos de una mina que se derrumbó y lamentablemente, si mal no me recuerdo, corríjanme, la gran mayoría, si no es que todos los mineros murieron. No pudieron ser rescatados lamentablemente porque la situación fue adversa. Lamentablemente, cuando en una mina ocurre un accidente, es difícil, aunque no imposible, rescatar la vida de las personas, dada la situación en la que ellos se encuentran, porque a veces el nivel de profundidad en el que ellos están trabajando, pues hace imposible que alguna maquinaria pueda ingresar y no poner más en riesgo su vida, o que alguna persona pueda ir hasta lo profundo donde ellos se encuentran, y lamentablemente, hermanos, las personas terminan muriendo. Vamos a ver nosotros el día de hoy, hermanos, que las heridas emocionales del ser humano muchas veces están en un nivel de profundidad, en una situación en nosotros, hermanos, tan profundo que creemos que nosotros tenemos que vivir así toda nuestra vida y que vamos a morir incluso con esos dolores o con esas heridas, porque no hay nadie, hermanos, que nos pueda ayudar. Sin embargo, el día de hoy vamos a aprender con base en la palabra de Dios que esto no es así. Y es que, hermanos, me atrevo a decirles con cierta nivel de seguridad que prácticamente en todas las iglesias del mundo, y por supuesto la iglesia de Arenal, existimos personas que en algún momento de nuestra vida nuestras emociones fueron heridas, fueron lastimadas.
Cuando hay una persona cuyas emociones fueron heridas o fueron lastimadas, tarde o temprano, esas heridas emocionales le van a provocar una inestabilidad a esa persona. En el mejor de los casos va a ser una pequeña crisis, pero en el peor de los casos, ese hermano o esa hermana va a pasar por crisis severas que le van a llevar a situaciones incluso de crisis de fe o incluso muchas veces a terminar alejándose de Dios. La pregunta es, ¿qué es una herida emocional? ¿Qué la provoca? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su evolución? ¿Por qué ocurre esto? ¿O qué es lo que tenemos que hacer con base en la palabra de Dios? Son algunas de las preguntas que vamos a nosotros a conocer el día de hoy. Quiero desarrollar 3 puntos, hermanos, en la predicación del día de hoy. Y el primer punto se llama el origen y la evolución. Quiero que por favor me acompañen a leer el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 2. Salmos 42. El título de la predicación de esta mañana se llama Un nivel profundo, accesible para Dios. No hay una parte en la vida del ser humano donde el Señor no pueda ir hasta lo más profundo y rescatar nuestra vida. Pero vamos a entender primero cuál es el origen y cuál es la evolución. Siempre que investigamos algo, conocemos algo, tenemos que ir al origen, tenemos que ir a saber cómo evolucionan. Si tú y yo nos enfermamos de la cabeza, del estómago, del intestino, de alguna parte de nuestro cuerpo y vamos al médico, lo primero que nos va a preguntar es ¿y cómo empezó? ¿Y cuánto tiempo tiene con esto? ¿Y cómo fue evolucionando? Y a veces te dicen, ¿y del 1 al 10 cómo es tu dolor? ¿A poco no? No, pues en el 5. ¿Y por qué en el 5? Y el doctor, un buen médico, siempre va a investigar cuál es el origen y cuál es la evolución. Un mal médico vas a llegar, le vas a decir, estoy muy grave, me duele mucho la cabeza, va a hacer una receta y te va a decir, tenga, tomes esto para el dolor. Hasta luego, el que sigue. Ese es un mal médico, ¿verdad? Porque no le interesa realmente el origen y cómo evolucionó. Quiere darte un mejoral, como se dice en el ambiente coloquial, para que tú te vayas. Pero un buen médico va a investigar, va a decir cómo empezó todo esto. En la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 40, lo voy a leer y más tarde lo voy a referenciar, dice lo siguiente: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a mantener en nuestra mente, en nuestra cabecita, este versículo. Hermanos, hace unos días surgió a la luz pública otra noticia, hermanos, que también es una noticia prominente. En días recientes, a finales del mes de mayo, saltó a la luz pública un serio problema en un lugar desconocido para muchos, por lo menos para mí. Santa María, Zacatepec. ¿Alguien sabía antes de esto dónde estaba Santa María, Zacatepec? Yo no. Pero salió a la luz pública, hermanos, este lugar está en Puebla. ¿Por qué salió a la luz pública? Porque repentinamente se abrió un agujero, ¿verdad?, de aproximadamente entre 5 y 10 metros de diámetro. Aparentemente no iba a causar ningún problema. El problema está en que hoy, 15 días después, ese hoyo de entre 5 y 10 metros de diámetro ya mide 140 metros de diámetro. Y en la parte central se estima que ya tiene una profundidad de 45 metros. ¿Sí nos damos cuenta? Y quizás tú y yo nos podemos preguntar, oye, ¿por qué cuando el hoyo tenía 5 o 10 metros de diámetro, por qué no simplemente llevaron camiones de tierra y cascajo y lo taparon y ya? ¿Sí me explico? Y aparentemente el problema allí habría terminado, pero no es así. Lo más natural y lo más sano era investigar el origen para saber de qué manera podía evolucionar, o bien porque ha estado evolucionando como lo está haciendo el día de hoy. Hoy se sabe que muy probablemente, hermanos, esos 40 metros se pueden extender todavía más y que la profundidad puede crecer todavía más. Y entonces las autoridades están haciendo estudios de geofísica, de geohidrología y de química del agua para conocer las razones que originaron este socavón.
Hoy se dice que probablemente sea un río que va por abajo de la tierra, que es lo que está causando el reblandecimiento de la tierra, y que entonces lo más inapropiado sería simplemente tapar el hoyo, porque más tarde puede originar un problema mayor. ¿Nos damos cuenta? Si nosotros vemos una fotografía satelital, nos vamos a dar cuenta que había una construcción allí, pues en buenas condiciones, me atrevo yo a decir, pero que hoy prácticamente ha sido tragada en una buena parte de esa construcción. Es más, voy a decirles una cosa. ¿Sabían ustedes que la familia de esa casa fue defraudada? Porque les hablaron de Monterrey y les dijeron que el gobierno de Monterrey les iba a mandar una ayuda, pero que ellos necesitaban depositar, creo que 3,000, 8,000 pesos, no recuerdo, ¿verdad? Y que entonces les iba a llegar la ayuda. Y esta gente, ¿verdad?, en su deseo de recibir ayuda o en su ignorancia, no sé cómo calificarlo, depositaron la cantidad. Y cuando los defraudadores se dieron cuenta que la familia depositó la cantidad, le dijeron: ¿qué crees? Que un banco, ¿verdad?, el banco en el cual nosotros te vamos a depositar la ayuda, va a ofrecer una ayuda también para ti. Era una ayuda que superaba los 100,000 pesos, ¿verdad? Pero tienes que depositar otra cantidad. Y la familia va y deposita otra cantidad. Y hoy se da cuenta que fueron defraudados. Lo mismo pasa con las emociones. Exactamente lo mismo pasa con las emociones. A veces, ¿verdad?, tenemos un problema en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida, y eventualmente aparece un pequeño hoyo, una pequeña manifestación de ese problema emocional que nosotros tenemos. Y muchas veces también vamos con personas que nos defraudan, que nos dicen: yo te voy a curar, yo te voy a sanar, yo te voy a sacar de esto, ya estás bien. El problema está en que, cuando decía yo hace rato, lo mismo pasa con las emociones dañadas, cada cierto tiempo lo único que se hace es tomamos un mejoralito, lo tapamos. A veces, ¿verdad?, si somos espirituales decimos: Dios ya me sanó, ya estoy bien. Pero nos damos cuenta que con el tiempo volvemos a aprender, volvemos a tener crisis, porque solamente hemos aprendido a taparlas en lugar de sanarlas. Porque únicamente hemos aprendido, hermanos, a hacer algo para cubrirlas que no nos genere ningún problema. Si es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, alguien le comparte la palabra de Dios, llega a Cristo y por un tiempo corto, ¿verdad?, está bien, pero después te dan cuenta que vuelve a sentirse igual. Y la pregunta es: ¿por qué? Déjenme decirles, hermanos, que hace rato leímos el Salmo 40 y hablamos acerca de David. David, hermanos, fue un hombre cuya vida no fue fácil. David, aproximadamente a los 17 años de edad, es elegido como el nuevo rey. Había otros, la historia ustedes la conocen, no se les voy a contar, ¿verdad? De tal manera que entre el tiempo en el que es elegido como rey, entre los 15 y los 17 años de edad, hasta que llega a ser el rey realmente, ¿verdad?, ocurren varios años. Él tiene 30 cuando realmente ya asume el trono. Durante ese tiempo, él, siendo un muchacho, tiene que sufrir la persecución del rey. Tiene que abandonar su casa, abandonar su familia, a su esposa en un momento dado. En alguna ocasión, ¿verdad?, con tal de salvar su vida, tiene que fingirse loco. Y pasa una situación tan tremenda y tan difícil, hermanos, en la vida de David, que él, hablando, ¿verdad?, con toda franqueza, escribe este salmo en la que nos dice que él llegó el momento en su vida en la que él se sentía como en un pozo, que la desesperación, ¿verdad?, que en un momento dado atacó su mente, su corazón, su vida, que vino a alterar su estado emocional, le hizo sentirse, hermanos, como en un pozo de desesperación del cual él intentaba salir, pero que emocionalmente parecía que estaba sumido en un lodo cenagoso. Es decir, entre más trataba de salir, más se hundía, más profundo se iba. Y me hace pensar cuando una persona cae en arenas movedizas, ¿no?, que entre más se esfuerza por salir, ¿qué pasa? Más se hunde, más abajo se va. Y el salmista se siente así como en un lodo pantanoso que no lo dejaba escapar, sino que él cada vez se hundía más y más. ¿Qué pasa cuando un cristiano, hermanos, cuyas emociones, una persona que se ha convertido a Cristo, sus emociones, hermanos, han sido lastimadas, han sido heridas? ¿Qué puede pasar a través del tiempo con la vida de esa persona, especialmente con la vida cristiana de esa persona? Se convierte en un cristiano con una vida derrotada.
Lamentablemente, hermanos, en algunas iglesias habemos cristianos con vidas derrotadas. Por eso, hermanos, es que el día de hoy quiero decirles que como hijos de Dios tenemos que hacer a un lado la falsa idea de que los cristianos no tenemos este tipo de problemas. No deberíamos de tenerlos, pero los tenemos. ¿Por qué tenemos que hacer a un lado esta falsa idea, hermanos? Porque solo hacemos que los que viven este tipo de problemas sean personas que oculten sus emociones, que repriman sus emociones o que nieguen públicamente que tienen un problema por el temor a ser señalados. Pero cuando nosotros tenemos un problema, cuando nuestras heridas están lastimadas, han sido heridas y únicamente las ocultamos, las reprimimos o negamos públicamente que tenemos un problema, hermanos, lo hacemos a costa de nuestra felicidad y de la felicidad algunas veces de quienes viven con nosotros, porque son los que tienen que a veces soportar los estados emocionales alterados que nosotros tenemos en nuestra vida. La voluntad de Dios, hermano, hermana, es que tú y yo estemos sanos. La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos gozo. La voluntad de Dios es que tú y yo estemos sanados, que seamos felices. Las emociones no sanadas, hermanos, son como el socavón de Puebla. Van creciendo poco a poco. Yo les dije, prácticamente hoy en día, gran parte de la casa ya la consumieron. Esa casa ya está perdida, esa propiedad ya está perdida. El gobierno de Puebla ya le ofreció, de hecho, al propietario, darle otro terreno, construirle una casa, porque prácticamente allí está perdido. Y las emociones, hermanos, son como ese socavón. Van creciendo, creciendo hasta consumir a las personas y dañar, insisto, a los que están a su lado, por más de que tratemos de ocultarlos, porque tarde o temprano se va a evidenciar que tenemos un problema. Este socavón tuvo un origen. Aparentemente, decía yo hace rato, el río profundo. En el caso de nosotros como personas y como seres humanos, el origen de nuestros problemas emocionales obviamente es distinto, es diferente. Y es que el problema también, hermanos, no solamente es el origen, sino que algunos de nosotros fuimos heridos emocionalmente cuando teníamos una edad corta, es decir, a edad temprana. Pero el trauma sigue allí. ¿Por qué? Porque nadie nos dice qué hacer. Nadie nos enseña, ¿sí?, cómo tratar con nuestras emociones. Nadie nos dice cómo sanarlas. Llegamos a Cristo y muchas veces con la pena nos decimos que tenemos un problema, ¿verdad?, y seguimos ocultándolo, y con el paso de los años vivimos nuevas experiencias, tal vez nuevas heridas, y aquellas que traíamos se van quedando abajo, 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 hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta que algo ocurre en nuestra vida, salen nuevamente a flote, algo la reaviva y nos genera a nosotros un problema de inestabilidad tan grande que hay personas que aparentemente no tenían ningún problema y terminaron en un hospital psiquiátrico. Y dicen, oye, pero ¿cómo que se fue? ¿Cómo que lo van a internar en un psiquiátrico? Pero es que estaba bien. Nada más fue este problema que tuvo con su esposo o en su trabajo, o alguien la hirió y le lastimó, pero explotó de una manera tan grande, tan inesperada. ¿Por qué reaccionó así? ¿Estaba bien? No estaba bien. Tenía heridas emocionales en lo más profundo de su ser y algo ocurrió que le hizo explotar de nuevo y fue tan grande que ya no pudo mantener el control de su mente, de sus emociones, y tuvo que terminar en un hospital psiquiátrico. ¿Cuántos casos no hemos conocido como estos, hermanos? ¿Cuántos casos no hemos conocido de personas de que, ¿cómo que se murió? Si apenas lo vi ayer. No, pues es que nada más le dolió la cabeza y se murió. No, tenía algo más. No lo había descubierto o no lo había atendido. Y muchas veces los cristianos no atendemos los problemas que tenemos nosotros como hijos de Dios. Las cicatrices emocionales, hermanos, tienen la capacidad de corroer nuestro ser interior. Y eso genera que nuestras relaciones interpersonales, cónyuges, hijos, amigos, compañeros de trabajo, familia, tarde o temprano se vean afectadas también. En algunos casos a lo mejor nuestra herida provino porque a lo mejor
fuimos abusados sexualmente. A lo mejor tuvimos el dolor de haber vivido con un padre, con un esposo, con un cónyuge alcohólico o drogadicto. A lo mejor sufrimos maltrato físico, emocional, económico. A lo mejor fuimos abandonados. A lo mejor hubo ausencia completa de afecto. Tuvimos que crecer así, ¿verdad? Sin una palabra de amor, de cariño, solos. Son situaciones que afectan nuestra vida. Son situaciones que provocan dolor, que provocan rencor, que provocan sufrimiento. Y cuando llegamos a Cristo, hermanos, insisto, estamos tranquilos por un tiempo hasta que algo vuelve a ocurrir y remueve nuestros sentimientos y nuestras emociones, y por más que queremos salir, nos sentimos como en el lodo cenagoso, en un hoyo profundo. Y cuando esto pasa, entonces empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar del poder del Señor, de su palabra. Empezamos a tener una perspectiva diferente de Dios. Nuestra forma de ver a Dios ya no es la misma. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 6, versículo 3. No sin antes decirles que no quiero decir que el salmista tenía un problema emocional en lo profundo de su ser. No, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay situaciones de la vida que a veces nos colocan en momentos en los que nos sentimos frágiles, afligidos, desesperados, en un hoyo profundo. El salmista supo salir de eso, como también espera que nosotros lo hagamos. Mi alma también está muy turbada, dice el salmista. ¿Y tú, Jehová? ¿Qué dice? En ese momento, en la vida del salmista, en el capítulo 6, versículo 3, nos coloca en un momento de su vida que algo le pasó. ¿Sí se dan cuenta? Algo estaba pasando en la vida del salmista que le hizo sentir que sus emociones se alteraban. Y en ese momento que sus emociones estaban alteradas, ¿qué idea pasó por su cabecita, hermanos? Un par de hermanos, respecto a Dios. Que Dios lo había abandonado. ¿Qué más? Que Dios no le respondía, que Dios no lo escuchaba. Decía, ¿hasta cuándo? ¿Sí se dan cuenta que por un momento la perspectiva y la manera de ver a Dios, cuando las situaciones de la vida nos afectan, nos hacen cambiar también nuestra forma de ver a Dios? ¿Cuánto más cuando algo que pasa en nuestra vida ocurre en la vida de alguien que ya tiene una herida en lo profundo de su ser? Algo se detona, algo sale para mostrar, hermanos, una realidad que nadie había visto. La salvación y el nuevo nacimiento en Cristo, el ser habitados por el Espíritu Santo de Dios, no debe verse, no es que no se pueda, no debe verse como una cura inmediata a las heridas emocionales en las personas que venimos a Cristo. No quiero decir que Dios no tiene el poder de sanar, que quede claro. No quiero decir que Dios, por medio de su Santo Espíritu, no puede sanar a una persona. Es mi opinión personal con base en la Biblia. Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es mi opinión que una de las primeras cosas que Dios hace en la vida de una persona, de toda persona que viene a Cristo, es trabajar en sus emociones. Es una de las primeras cosas que empieza a hacer Dios, porque hablar de amor, de gozo, de paz y de paciencia es trabajar en nuestro interior. ¿Sí me explico? El problema está en que en la realidad, en la gran mayoría de los casos, es un proceso, no es algo instantáneo, es un proceso. ¿Por qué? Porque abrazamos de tal manera el Evangelio, recibimos con tal gozo la palabra de Dios, empezamos dependiendo de tal forma del Espíritu Santo por un día, por dos, por un mes. ¿Sí me explico? Pero pasa el tiempo y lo que en el idioma coloquial del cristiano se llama primer amor, ¿qué va pasando con él? Lo vamos dejando. Que quede claro, Dios, claro, que puede sanar, y habrá casos excepcionales en los que fueron sanados en ese momento, pero lo habitual es que la obtención de la salud emocional, hermanos, no es algo instantáneo,
Casi siempre hay un largo camino que recorrer, pero se puede llegar al final de él cuando nosotros nos mantenemos dependiendo de Dios. Es más fácil cuando esa persona, cuando ese creyente, no es alguien que sea programado para vivir así. No es alguien que sea programado para vivir así. ¿Cómo sabes que una persona se ha programado para vivir con sus problemas emocionales? Porque siempre está hablando de lo que le pasó. No, es que tú no sabes, yo soy así porque a mí me pasó, a mí me violaron, a mí me pegaron, a mí me abandonaron, a mí me hicieron, a mí me engañaron. No, pues por eso yo soy así. Y siempre estamos recordando, siempre estamos sacando a flote aquello que nosotros tenemos. Es un poco más sencillo para aquellos hermanos que se dejan gobernar y moldear por el Espíritu Santo. Es importante mencionar, hermanos, lo siguiente. A causa de las heridas emocionales, algunos hermanos, la forma de reaccionar es distinta y es diferente en cada caso. Cada quien tiene un temperamento, un carácter distinto. Pero quiero decir, hermanos, que haber sido herido emocionalmente no es un justificante para que un cristiano siga teniendo comportamientos carnales, como por ejemplo odio, rencor, ira, venganza, y diciendo, es que Dios me entiende, Dios me conoce, Él sí sabe lo que yo viví y por lo tanto yo puedo ser así. No, no es un justificante. Acompáñeme por favor, vamos a estar viendo muchos pasajes de la Biblia al libro de Romanos capítulo 6 versículo 1. ¿Por qué no es un justificante? Porque lo que la palabra de Dios enseña es que, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, debemos de ir por el camino que nos va a llevar a tarde o temprano a abandonar la vida de pecado. No estoy diciendo que ya no somos pecadores, yo soy pecador, sino que llega el momento en el que ya no es lo que domina nuestra vida. Pero algunas veces, insisto, cuando estamos heridos emocionalmente, decimos, bueno, me justifico, ¿verdad? Yo tengo odio porque tengo razón, yo tengo rencor porque tengo una causa, yo tengo ira porque es natural, ¿qué esperabas de mí? No, no es una excusa. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hermanos, según la Biblia, ¿el odio es pecado? ¿El rencor es pecado? ¿La ira es pecado? ¿La sed de venganza es pecado? Entonces dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? Es decir, tengo que aprender a desprogramarme, tengo que reaprender. Es una frase que voy a estar repitiendo cotidianamente el día de hoy. Tengo que reaprender, ahora que tengo a Cristo, a vivir de manera diferente, a verme como el Señor me ve, a tratarme como Él me trata. Lo que quiero dejar en claro es que el cristiano debe de reaprender a vivir, pero ahora con Cristo. Hermanos, ¿han escuchado ustedes esta noticia? Algunas personas que enfermaron de COVID, especialmente quienes estuvieron en estado grave, tienen diferentes consecuencias. Algunas pulmonares, algunas cardíacas, algunas cerebrales, etc. Se han encontrado casos de personas que estuvieron tan graves de COVID que ahora que se están recuperando, están teniendo que reaprender a leer, reaprender a escribir, reaprender a hablar, reaprender a caminar, por el daño neurológico que el COVID trajo a esas personas. ¿Habían escuchado eso ustedes? Hay personas que cuando tienen un derrame cerebral, ¿sí?, debido a lo elevado de la presión, puede hacer que esa persona se recupere, pero una secuela es que va a perder una parte cognitiva y va a tener que reaprender. Oye, pero y se ha sabido de personas, hermanos, con grado universitario, con grado máster, con grado de doctor, que han tenido que reaprender, hermanos, a leer y a escribir, a reconocer con fotografías el rostro de sus seres amados. Y son personas que en la medida en la que han reaprendido, han venido recordando. Y muchos de ellos se han recuperado completamente para vivir una vida, vamos a llamarle normal.
Claro que una persona que viene a Cristo y que durante toda la vida ha vivido con heridas emocionales que se han colocado en lo más profundo de su ser, donde nadie puede penetrar, porque hermano, y con todo respeto para un psicólogo y para un psiquiatra, son personas que no tienen la capacidad de penetrar en lo profundo del ser humano. Tienen la capacidad de oírte a ti, de tratar de comprenderte a ti, lo que su conocimiento médico en el caso de los psiquiatras les permite, pero nunca penetrar al corazón de una persona hasta lo profundo de su ser para desde allí sacarlo de nuevo a la vida. Pero Dios sí, pero necesita reaprender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es el cristianismo, hermanos? ¿Cómo defines tú el cristianismo cuando alguien te pregunta qué es ser cristiano? Una frase muy común, ¿cuál es? Fuerte, hermano, sin pena. Una forma de vida. Si el cristianismo es una forma de vida, eso significa que cuando yo me convierto a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Aprender a vivir esa nueva vida, ¿o no? ¿Por qué algunos cristianos nos hemos quedado enanos espirituales y no crecemos y somos los mismos carnales de siempre? Porque no hemos reaprendido. Venimos a Cristo y no entramos en la escuela del reaprendizaje. Nuevos principios, nuevos valores, nueva forma de ver la vida, nueva manera de tomar decisiones. Lo mismo pasa con las emociones, somos nuevas criaturas en Cristo. Por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nuestras emociones, hermanos, pueden ser transformadas, pueden ser renovadas, pueden ser sanadas y pueden ser fortalecidas. Va de nuevo. Por medio de la salvación de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nuestras emociones pueden ser transformadas, renovadas, sanadas y fortalecidas. Pero insisto, habitualmente es el resultado de un proceso de dependencia del Espíritu Santo y no de una simple catarsis, como por ejemplo los grupos de AA. Alguien te conoce y te dice, oye, tú tienes un problema, ¿verdad? Ven, te invito un fin de semana, vamos a la hacienda. No, y cuando tú regreses al fin de semana de la hacienda, mira, vas a regresar como nuevo de tan limpio, ¿no? Y sí, tú vas a la hacienda, te pasas 2 días sin comer, te la pasas chillando, te la pasas gritando, te la pasas escribiendo y regresas pidiéndole perdón hasta la creación de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es una catarsis momentánea, es algo emocional. ¿Tiene un efecto? Sí lo tiene, pero en el momento no hay una sanidad, no hay una transformación. No es algo que se expulsa en un momento con otras experiencias traumáticas. Vas con un psicólogo y te dice, mira, imagínate que aquí está tu agresor, aquí está el que te abandonó, aquí está el que te violó y dile, y yo, ¿verdad? Y te aborrezco y tú eres esto y tú ya no tienes ningún poder en mí y ya, te relajas, ya, ¿te sientes bien? Sí, ya me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque generas esa adrenalina, esa fuerza, ese cansancio que te genera una manifestación de esa manera. Pero esa experiencia la vives cuando vas a un concierto. Ve a un concierto con tu artista favorito y canta, brinca y baila, y cuando salgas vas a salir relajado. Porque eso es lo que pasa cuando se vive una experiencia emocional. Hay psicólogos que dicen, mira, ten este bat, ¿ves eso? Rómpelo, pégale, dale, rómpelo. Y soy libre, y esto, y el otro, y aquello. Eso, hermanos, es simplemente una explosión de ira. Y tú lo que requieres no es sacar tu ira. Lo que requieres no es desgastar tus fuerzas. Lo que requieres no es decirle a esa persona si ya se murió incluso todo lo que te hizo, te dejó de hacer. Lo que se necesita es sanar. Es emprender ese viaje, ese camino con Dios por medio de su Espíritu, que tiene la capacidad, dije hace rato, de transformar, renovar, sanar y fortalecer nuestras emociones. Hablar de salud en Cristo incluso puede llegar a ser molesto. Claro, pues como tú no viviste lo que yo viví, es que a ti no te pasó lo que a mí me pasó, por eso para ti es muy fácil decirlo. No, hermanos, no es así. Hablar de salud en Cristo puede llegar a sonar molesto, agresivo incluso, o imposible para quien ha marcado su existencia con sus heridas emocionales. Pero en Dios, por medio de su Espíritu Santo,
hay poder sanador. Quiero resaltar esto. En Dios, por medio de su Espíritu Santo, hermanos, hay poder sanador. Quiero que me acompañen ahora a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. El título del tema de hoy, de este bloque 4, se llama Un nivel profundo, accesible solo para Dios. Y es que la manera en la que Dios accesa a lo profundo de tu vida es con su Espíritu. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, es decir, porque Dios o porque el Espíritu es Dios, porque Cristo es el Espíritu, porque Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allá hay libertad. Y no solamente la libertad de los pecados, es la libertad emocional que el ser humano, hermanos, necesita. Cuando una persona dañada o lastimada o herida somete su vida a Cristo, modifica sus patrones de conducta para ajustarlos a la palabra de Dios y se llena así de la presencia del Señor, encuentra libertad. Va de nuevo. Cuando una persona dañada, lastimada o herida somete su vida a Cristo, modifica sus patrones de conducta, es decir, reaprende a vivir ahora ajustado a la palabra de Dios y se llena de la presencia del Señor, encuentra libertad. El problema es que muchos cristianos, hermanos, sí tenemos fe, pero es una fe intelectual, no es una fe que está en sincronía con Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una fe intelectual y una fe que está en sincronía con Dios, hermano? Escucha el sermón del miércoles pasado. Acabo de empezar una serie los miércoles que se llama Hablemos del Espíritu Santo. Y hablo de lo que es, hermanos, una fe intelectual y lo que es una fe en sincronía con Dios. Cuando la fe está en sincronía con Dios, hermanos, entonces la vida es una vida de frescura, es una vida de libertad, es una vida donde se experimenta el poder y la gracia de Dios. Algo que muchos de nosotros tal vez estamos necesitando hoy en día, a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. 2, hablemos de algunas causas que nos hunden o que nos han venido hundiendo a través de la vida. No quiero empezar este segundo punto sin antes hacer una recomendación a ti o a mí. Los cristianos debemos de ser cuidadosos, hermanos, cuando encontramos algún hermano o alguna persona que tiene una herida emocional en lo profundo de su ser. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque no basta con decirle, hermano, échale ganas, tienes que orar más, es que tienes que tener más fe. Hay personas que sinceramente le echan ganas, que sinceramente leen su Biblia, que sinceramente tienen fe, pero no han aprendido realmente a ir a ese camino, en ese camino, ¿verdad?, que les lleva a tener una fe en sincronía con Dios. En virtud de que pasa el tiempo, no logran salir adelante, no logran superar los traumas que vivieron a través de la vida, hermanos, empiezan a sentirse culpables, a tener duda, ¿realmente seré salvo? ¿Realmente Dios me habrá perdonado? ¿Realmente el Señor estará conmigo? Cuando nuestras emociones, hermanos, están dañadas, a través del tiempo, una serie de pensamientos domina nuestra vida. Yo no valgo para nada. Yo no sirvo para nada. Yo nunca seré nada. Nadie va a quererme así. Todo lo hago mal. Cuando el Evangelio de Jesucristo, hermanos, no ha penetrado hasta ese nivel profundo de vida donde guardamos todos esos traumas emocionales, entonces, hermanos, no sanaremos, pero esas heridas pueden ser sanadas por Dios. Su Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo de Dios tiene un poder restaurador que es perfecto. El Espíritu Santo, hermanos, nos ama de tal manera que será como un bálsamo en nuestra vida que traerá frescura a nuestra existencia, que nos sanará, que nos hará darnos cuenta del gran valor que tenemos para Dios y de todo lo maravilloso que Dios puede hacer en, con y a través de nosotros, de nuestra vida. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, por favor.
Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y vamos a ver muy brevemente, muy brevemente, conforme vaya leyendo el versículo, voy a hacer unas pequeñas referencias, porque no es el propósito analizarlo, sino otras cosas. La vida de David y después de Pablo, de cómo Dios nos enseña a mirar las cosas de manera distinta. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Se acuerdan de la escena? Lo mandó a ungir nuevo rey, ¿se acuerdan? Dice, porque Jehová no mira, ¿qué dice? Lo que mira el hombre. Si tú y yo venimos a Cristo, ¿qué tenemos que aprender, hermanos, a hacer respecto a las personas y respecto a nosotros mismos? Pregunto, si ustedes y yo venimos a Cristo, ¿qué tenemos que aprender a hacer con las personas a nuestro lado y a nosotros mismos? A vernos cómo. A vernos de manera diferente. Samuel va a elegir a un rey y quiere encontrar un grande, un gigante, un fortachón, alguien que pueda salir adelante, pero David era un muchachito, delgadito, de piel rosada, ¿verdad? Que pues no aguantaba ni una armadura. Creía no encontrar a quien era el merecedor. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Hermano, ¿cómo te miras tú a ti mismo? Olvídate de los demás, a ti mismo. Ahora que tú y yo tenemos a Cristo, ¿hemos aprendido a vernos como Cristo? ¿Sí me explico? ¿Qué importa si estás flaco, gordito, chaparrito, morenito, con los pelos parados de punta o para atrás o como sea? ¿Has aprendido a verte como te ve Dios? Dios no te ve como te ve el mundo, no te ve ni siquiera como te ves tú, te ve desde una perspectiva distinta y diferente. Dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué dice? El corazón. Porque es el corazón, el cómo nos sentimos aquí, el que nos hace vernos a nosotros. El cómo estamos aquí en lo profundo, el cómo nos sentimos, el cómo nos tratamos, el cómo nos presentamos con los demás. ¿Sí nos damos cuenta? Y si ese corazón necesita de Dios, ¿qué va a hacer Dios, hermanos, con su espíritu? Lo va a sanar. Y va a ser ese bálsamo que lo va a purificar, que lo va a restaurar. Primera los Corintios 1:27 nos recuerda cómo Pablo se veía incluso a sí mismo. O como muchas veces los demás nos vemos a nosotros mismos, pero nos va a recordar cómo nos ve Dios. Dice su palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Estamos hablando del punto 2, algunas cosas que nos hunden, algunas cosas que nos hacen, y una de ellas es la manera en cómo nos vemos. No valgo para nada, no sirvo para nada, nunca seré nada, nadie va a quererme, todo lo hago mal. No, espérate. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. Ahora, lo débil del mundo, dice Pablo, no es que sea débil del mundo, sino cómo lo ve el mundo, tú o yo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, ¿qué decía la gente de Pedro cuando lo veían predicar? ¿Se sorprendían o no? Decían, pero ¿cómo es posible si este es un hombre del vulgo y sin letras? ¿De dónde salió su seguridad, su confianza, su valor, su elocuencia? Él no era eso, claro que no era eso. Pero él dejó de mirarse a sí mismo para dejar que el Señor hiciera con su vida lo que él podía hacer. Dice, para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado, 28, escogió Dios. Dices, nadie me va a amar, Dios te ama inconmensurablemente, de una manera que tú y yo no nos podemos imaginar. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, ¿qué es lo que te hundió a ti? ¿Qué es lo que nos hundió a nosotros? ¿Qué es lo que ha afectado nuestra vida? 1, ¿sufriste desaprobación continua en la vida? ¿Te dijeron que por qué no eras alguien que daba más, que esperaban más de ti?
¿Por qué no sacabas dieces? ¿Por qué no eras el mejor? ¿Por qué nunca ganabas? ¿Por qué nunca ocupaste el primer lugar? ¿Por qué no eras mejor? ¿Por qué no superabas a tu primo, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino? ¿Qué genera eso a través del tiempo? Cuando alguien nos dice que no podemos. No solamente heridas emocionales, sino que nos convierte en una persona perfeccionista. El problema del perfeccionismo es que nos introduce una nueva idea en nuestra mente. Nunca logramos alcanzar realmente lo que deseamos. Pensamos, es que yo no hago las cosas lo suficientemente bien. Es que no puedo complacer a nadie. Y está ese hermano, esa hermana que trabaja y estudia y se esfuerza por darle a sus hijos, por darle a su esposa, por darle a sus padres, pero cree nunca satisfacerlo. Cree que nunca complace a nadie. Nos sentimos culpables, creemos que siempre debemos de hacer algo mejor, porque como siempre fuimos desaprobados, estamos buscando la aprobación, ¿no? Y a lo mejor alguien te invita a comer, no te gustó mi comida, ¿verdad? No, está muy rica, no te gustó. No, si está muy rica, no, pásamela, te hago algo más, ¿qué quieres? No, está muy sabrosa, le faltó sal, se me quemó. Oye, pinté mi casa, pero ¿verdad que me quedó mal? ¿Verdad que está toda chueca? ¿Verdad que todo esto? ¿Verdad que no está bien? Y nosotros mismos estamos buscando, no creemos poder alcanzar ese nivel. En una ocasión, un gran hombre de Dios, pasó por una crisis emocional tan severa que se fue por el desierto un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Quién le dijo a Elías que tenía que ser mejor que sus padres? Pero el perfeccionista que ha sido dañado emocionalmente y que ha creído que nunca ha podido, hermanos, cree que debe de ser mejor que alguien más. ¿Qué necesitan esas personas? Volver a aprender. Volver a aprender. Volver a aprender y programar de nuevo sus mentes por medio de la renovación del Espíritu Santo. Porque si no se trabaja en esto, una persona perfeccionista se convierte a Cristo. ¿Y qué creen que va a ser como cristiano? Perfeccionista. Ya sea en lo individual o en su ministerio. Y es un cristiano que siempre se está esforzando, pero cree que no satisface ni a Dios. No, es que a Dios no le ha de gustar como oro. Yo nunca levanto la mano porque pues, a Dios no le gusta mi voz. No le gusta cómo leo la Biblia. Hermanos, permitir el cambio es un proceso que tú y yo necesitamos empezar hoy. Busquemos la ayuda de alguien. Siempre es importante que alguien vaya a nuestro lado. Tú estás llegando a una iglesia, estás llegando a esta iglesia y tienes un problema, ¿verdad? Emocional, tus emociones fueron lastimadas, fueron heridas. Dile al hermano o a la hermana que te está discipulando: hermano, yo tengo un problema, ¿puedes ayudarme a transitar en ese reaprendizaje de vida cristiana para sanar? Porque si no, el perfeccionista se pregunta: ¿realmente me ama Dios como soy? ¿Es verdad? ¿El Señor me escucha? ¿De verdad le importa lo que siento? ¿No necesitaré algo más? ¿Esto que hago es suficiente para Dios? Hay hermanos en la iglesia que son muy activos porque están buscando satisfacer al pastor. Están buscando satisfacer a Dios. Están buscando porque creen que necesitan hacer algo más. 2. ¿Sufriste maltrato, indiscriminación o abandono? Hermanos, quien ha sido herido profundamente puede volverse muy sensible. Cuando hemos sido heridos por esto, hermanos, somos personas muy sensibles, muy sensibles. Quiero poner un ejemplo. Una persona sensible está buscando atención, está buscando amor, está buscando aprobación, está buscando afecto y lamentablemente a veces termina obteniendo lo contrario. ¿Qué pasa con un hermano que es muy sensible, que tiene un problema de esa naturaleza? Tú sueles encontrártelo, saludarlo: hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, que Dios te bendiga, ¿qué te has hecho? ¿Qué tal la semana? No, bien, qué bueno, pues me da gusto verte, Dios te bendiga. Pero un día te lo encuentras: hola hermano, buenos días, y te vas. No, el hermano no me habló, no me saludó, no me hizo caso, hasta me torció la boca, y a lo mejor su familia dice: no, pues es que a lo mejor estaba ocupado, a lo mejor no te vio bien. No, ¿cómo no? Sí me vio. Y en el peor de los casos son hermanos que se van de la iglesia, nada más porque ese día no lo saludaste. Por esa sensibilidad
o hipersensibilidad que hay a causa de un problema emocional. O en contraparte, ese hermano que también es sensible y también es hipersensible, busca la manera de ocultarlo y es una persona firme, dura, severa, se convierte a Cristo pero no trabaja con sus emociones y un día es predicador. Y es que ustedes, hermanos, pecadores, desobedientes, inútiles ante Dios, o sea, es un hermano duro. Tú sabes, híjole, ya va a pasar el hermano Germán, pónganse los cascos porque nos va a llover, ¿sí? O es el maestro de escuela dominical, te barre, te trapea y limpia contigo. Porque hay un problema emocional. 3, ¿viviste con miedo y ahora eres inseguro o temeroso? Los que están llenos de temores, hermanos, son personas que no escogen algo, que no toman decisiones, que siempre hayan excusas para no hacer las cosas, que tienen temor al fracaso, que les da miedo tomar una decisión importante, que les da miedo asumir responsabilidades. ¿Qué tal si no puedo? ¿Para qué traigo hijos al mundo? Nada más a sufrir. ¿Qué tal si no soy buen padre? ¿Para qué me caso? ¿Qué tal si no puedo con la responsabilidad? Cuando esa persona escucha de Cristo, piensa que tiene temor de creer en Cristo. Piensa que es un gran riesgo creer. La fe le cuesta mucho. Dar testimonio es difícil. Es traumático para una persona que ha vivido con temor, que ha vivido inseguro, que ha vivido temeroso, que tú le digas, hermano, entrégate a Cristo, porque dicen, ¿qué tal si no es lo correcto? ¿Qué tal si no lo sé hacer bien? Josué capítulo 1, por favor, versículos 6 al 8, nos recuerda, hermanos, que ser valiente no es la ausencia de temor, que todos los seres humanos necesitamos estar siendo fortalecidos continuamente, que no es malo tener un poco de temor, es una emoción de hecho natural en el ser humano, pero que si aún somos temerosos, Dios, ¿verdad? El Señor puede cambiar eso en la medida en la que reaprendemos a vivir. Como dice alguien por allí coloquialmente, cambiamos el chip. Nos damos cuenta que sí somos amados, Dios nos ama. Que sí podemos lograr hacer las cosas, que no tenemos por qué estar buscando satisfacer a los demás nada más. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, con toda honestidad, ¿Josué no era un hombre esforzado y valiente? Lo era. Era el guerrero que peleaba las batallas de Israel. Pero Dios sabía que en la vida tarde o temprano algo le podía provocar temor y le dice, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo con su Espíritu Santo, necesitamos aprender, reaprender a esforzarnos y ser valientes. Dice, porque tú repartirás. Yo diría Josué, sí. Pero es que yo solamente soy el siervo de Moisés, pero es que yo ni la primaria terminé, pero es que yo ni siquiera sé hablar, pero es que yo nunca he hecho nada en mi vida. No importa, dice Dios, tú lo vas a hacer. Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí está la clave. ¿Para qué hay que ser valientes, hermanos? ¿Para enfrentar cualquier cosa en la vida? No. Hay que ser valientes para someternos completamente a la ley de Dios. Ahí está la clave. Así como me sometí a todo lo que me dijeron, a todo lo que me hicieron o a todo lo que me dejaron de hacer, que hoy me sigue lastimando y que me sigue llevando a un nivel profundo. Ese socavón del que yo hablé, hermanos, que hoy tiene 45 metros de profundidad. Cuando empezó tenía 4 o 6, no recuerdo con precisión. Hoy tiene 45. Pero cuando vengo al Señor, hermanos, ¿verdad? Y yo reaprendo a tener el valor de someterme a su palabra. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que sanes, para que salgas adelante, para que en lo que hagas puedas triunfar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Otra vez, ¿qué no entendía Josué? Hermanos, con todo respeto voy a decir algo, ¿era retrasado? No. Pero Dios le dice algo que tiene que quedar grabado en su cabecita, en su mente, en su corazón. Y en la tuya y en la mía tiene que quedar grabado eso.
es el reaprender con la palabra del Señor, que no se aparte nunca ese libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, yo soy muy temeroso y a mí me da miedo saber qué voy a hacer ahora. Hay chicos que no quieren salir de la secundaria porque ¿a qué preparatoria van? No quieren salir de la prepa porque ¿a qué universidad? No quieren salir de la universidad porque ¿dónde van a trabajar? ¿Y qué tal si tienen que subir el metro y tienen que caminar una calle oscura? ¿Y qué tal si les toca un jefe malo? ¿Y qué tal si? Y nunca hacen nada. Pero dice Dios, otra vez, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, tú sabes que yo soy muy temeroso, que yo he crecido con mucha inseguridad, que me da miedo tomar decisiones, pero tú estás conmigo, Señor, y yo voy a escoger esta carrera y esta profesión y voy a hacer este compromiso y voy a salir adelante, Señor, porque ¿por qué? Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para tomar decisiones. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A veces los papás tenemos un poco de culpa en que nuestros hijos sean un poco temerosos, porque queremos llevarlos a todos lados. Ya están bigotones y queremos llevarlos allá a la puerta de la escuela. Entiendo que vivimos en un mundo de mucho peligro. Eso me queda claro. Y no estoy diciendo que ya no lo hagas, que quede claro. Ojo, que quede claro. No estoy diciendo que esté mal ni que dejes de hacerlo, que ya no lo hagas. Pero implícitamente lo que le estás enseñando a tu hijo o a tu hija es a no depender de Dios y a tener el valor de andar en la calle solo o sola. Créeme cuando te digo que hay universitarios que les da miedo salir a buscar trabajo porque quieren que su mamá o su papá los acompañe, porque no saben andar solos en el metro, no saben cruzarse una calle, no saben hablar, no saben pedir, no saben hacer, porque toda la vida su mamá o su papá los llevó allí a la puerta y fueron por ellos otra vez a la salida. Insisto, vivimos en un mundo inseguro, me queda claro, eso me queda claro. Para que al rato no digan, no, es que el pastor, no, espérate, yo también tengo hijos y tengo una nieta que me preocupa. Lo que estoy diciendo es que a veces, inconscientemente, lo que enseñamos a los hijos es a ser cobardes, temerosos. Si la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestras emociones no serán dañadas, sino serán sanadas. Nuestro temor será convertido en seguridad por el Señor, porque Él ha prometido que siempre irá a nuestro lado y estará con nosotros a donde quiera que vayamos. 4. ¿Fuiste abusado sexualmente? Habitualmente, hermanos, una persona que ha sido herida por algún tipo de abuso sexual va a ver afectada su sexualidad. Pensemos en una dama que ha sido abusada sexualmente. Cuando se case, va a tener problemas de intimidad con su esposo. En un muchacho, en un hombre que fue abusado sexualmente, cuando se casa va a tener problemas de sexualidad con su esposa. Es habitual, no una regla, que quien ha tenido problemas de abuso sexual termine también con problemas de alcoholismo, de drogadicción o de desvío sexual. Tristemente hoy en día, hermanos, la desviación sexual es un problema que ha crecido terriblemente. El problema es que el mundo no lo ve como algo malo. La sociedad dice que la vida sexual es normal mientras sea grata para la persona y tenga la capacidad de enriquecer y flexibilizarse. Por ejemplo, estamos en junio. En junio, hermano, es el mes del orgullo LGBT y más. Y si tú ves los canales de televisión y ves a las televisoras, el orgullo gay, el orgullo gay, el orgullo gay, y todo de manera con bombo y platillo. La Biblia dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy en día las leyes de muchos países desarrollados dicen que está estrictamente prohibido ofrecerle a una persona con problemas, hermanos, de desviaciones sexuales ayuda, porque no son personas enfermas, que se tienen que respetar y se tienen que ver con derechos, pero la palabra de Dios dice que son personas que pueden ser cambiadas y transformadas. No voy a abundar en el tema, si quieres saber sobre eso, entra a la página de nuestra iglesia, hay una predicación, una serie que se llama ¿Qué dice la Biblia? Ahí hablamos
lo que opinamos nosotros de esto. Son personas que tienen que ser amadas y respetadas. Pero la gran mayoría, muchos de ellos son personas que hoy están en el lesbianismo, homosexualismo, que tienen problemas de hipersexualidad, que están en el masoquismo, sadomasoquismo y toda una serie de situaciones impropias, hermanos, porque en algún momento de su vida fueron heridos o lastimados. Dice la Biblia, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De momento, esta no es la parte que me interesa, hermanos, sino la que sigue. Y esto eran algunos. En la iglesia de Corinto, hermanos, Corinto, una ciudad extremadamente corrompida, había mucha sodomía, hermanos, mucha homosexualidad. Y muchos llegaron a Cristo. ¿Y saben qué pasó con ellos? Fueron transformados por Cristo. Muchos hombres y mujeres cuyas emociones habían sido lastimadas, heridas, que estaban entregadas a la fornicación, a la idolatría, eran afeminados, se echaban con varones, eran borrachos, etcétera. Dice, esto eran algunos, mas ya han sido sanados, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No te engañes, joven, señorita, hermano, adulto, hermana. Tristemente, hay muchas personas que viven una vida heterosexual externa, pero ocultamente practican la homosexualidad o el lesbianismo. No te engañes. Tú puedes sanar, Dios te puede sanar. Porque el poder sanador de Dios por medio de su Espíritu es como un bálsamo que tiene la capacidad de curar la herida más profunda y de entrar a lo más profundo de tu ser. Es tiempo de sanar. 3 recomendaciones. Pónganse de pie, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Denme unos minutos más, hermanos. El tema de hoy es un poquito largo, pero creo que vale la pena y espero sea de bendición. El tema de hoy se llama un nivel profundo, accesible, solo para Dios. Y el punto número 3 que vamos a estudiar se llama recomendaciones. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar, es tiempo de reaprender a vivir como nuevas criaturas, pero hermanos, tomados de la palabra de Dios, dependientes del Espíritu de Dios, para que Él sea el que nos llene, el que tome el control de nuestras vidas, entre hasta lo más profundo. Aquellos mineros no pudieron ser salvados porque nadie pudo entrar a la profundidad, pero Dios puede entrar a lo profundo y puede salvarnos y puede rescatarnos y puede sacarnos a la superficie para que vivamos. No tienes y no tengo por qué vivir así siempre. No tienes por qué morir así siempre, con ese dolor, con esa tristeza, con esa angustia en tu interior, porque tú y yo sabemos lo que se siente o sabes lo que se siente. Dios puede sanar. Dice la palabra de Dios algo. Porque a lo mejor tú dices, hermano, es que no puedo. Ve lo que dice Romanos 8:26. Hermanos, este solo versículo tiene material para una sola predicación. Es tan hermoso, pero solamente voy a extraer 3 enseñanzas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu, otra vez el Espíritu nos... ¿Puedes leer fuerte esa palabra conmigo, hermano? Ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra, lee conmigo, debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, lee conmigo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, toma asiento. El día de hoy, quiero, hermanos, resaltar 3 palabras que están en este versículo. 3 palabras. Debilidad, ayuda e intercede. 3 palabras. La primera, es interesante destacar, hermanos, que la palabra griega que se traduce como debilidad, hermanos, en griego significa falta de fuerza, debilidad, enfermedad,
sufrimiento. Escucha esto, va de nuevo. La palabra griega que se traduce como debilidad, aquí en este pasaje de la Biblia, al español, astenella, significa falta de fuerza, debilidad, enfermedad, sufrimiento, calamidad, fragilidad. Porque todo eso lo siente uno cuando tiene un problema de heridas emocionales. Más específicamente, hermanos, esa palabra griega se refiere a una dolencia privada. Escucha esto, se refiere a una dolencia que priva a alguien de disfrutar de la vida, de disfrutar de la vida cristiana. Es una palabra que significa, ¿verdad? O se refiere a una dolencia que no te permite lograr lo que te gustaría hacer, libre, sano, y que expresa las influencias debilitantes de la enfermedad o un problema particular, especialmente cuando alguien se vuelve erróneamente demasiado dependiente del problema que tiene. ¿Sí te das cuenta? Lo que Dios por medio de su palabra está diciendo es, no importa lo que tú estás viviendo, sufriendo, sintiendo, Dios lo entiende. Y la siguiente palabra, en virtud de que lo entiende, es ayuda. Es una palabra, es un verbo griego que habla de una acción. Se traduce como ayuda, pero escucha lo que significa. Significa aferrarse al opuesto juntos. Significa ayudar conjuntamente a alguien a realizar algo. Significa cooperar con mucho interés. Significa dar asistencia con plena iniciativa. Significa dar la ayuda que corresponde exactamente a lo que se necesita. Piensa en esto, hermano. Piensa que tú y yo vamos caminando, ¿no? Ves a una persona, pensemos en el socavón de Puebla otra vez. Tristemente mucha gente está ahí yendo a ver porque los seres humanos somos así, ¿verdad? A pesar del peligro que implica. Y tú y yo vamos caminando y vemos a una persona, ¿verdad? Que va con alguien de la mano y de repente una cae. Una persona cae y tú la ves y empieza a gritar, auxilio, auxilio, ayúdenme, ayuda, ayúdenme que se me cae. Y tú corres, vas corriendo, tomas a la otra persona de la mano y de manera conjunta te aferras a salvarlo. ¿Sí me explico? Le ayudas. ¿Cuál es la ayuda que necesita? ¿Que traigas una piedra y se la des al que se está cayendo? Lo vas a matar. La ayuda que se necesita, ¿cuál es? A lo mejor en ese momento te quitas el saco o la playera incluso y haces uso de toda tu fuerza y tú le dices a la otra persona, jala con fuerza, jala. Y en ese momento haces el esfuerzo y dices, no te preocupes, vas a salir adelante, ¿verdad? Ayúdanos. Y dices, jala, y jalas completamente y lo sacas y lo libras. La palabra ayuda que se utiliza ahí en griego es esa. Lo que está diciendo Dios es el Espíritu Santo, sin importar el sufrimiento, el dolor, la pena, la enfermedad o lo que tú estés pasando, Él está aferrado contigo, luchando, ayudándote para que tú salgas. ¿Sí me explico? A Dios le interesa tu vida. Le interesa tu gozo, le interesa tu paz, le interesa tu estabilidad emocional, le interesa que sanes y le interesa tanto que desde que tú lo recibiste como Salvador, sí, Él te está sosteniendo. Pero vuelvo al punto, dejamos la mano de Dios, dejamos su palabra, no nos aferramos a ella, no dependemos de su espíritu y vienen situaciones de vida y ¿qué hacen? Sacan de nuevo nuestras heridas emocionales porque ahí están, porque Dios nos dio una mente tan perfecta que recordamos todo de nuevo. ¿Sí nos damos cuenta? Pero no. Y la siguiente palabra, bueno, déjenme decirles una cosa, hermanos. Dios por medio de su Espíritu Santo es el mejor psicólogo y el mejor psiquiatra, porque puede llegar a lo más profundo de nuestro ser, puede sumergirse completamente en nuestro yo y sacar a la superficie, hermanos, nuestro yo herido, nuestro espíritu, para poder disfrutar de la nueva vida en Cristo, la plenitud de vida cristiana. Hermanos, es tiempo de sanar. El Espíritu de Dios sabe cómo hacerlo, tiene la capacidad para ayudarnos.
para sanar cualquier daño de nuestras emociones. Y la tercera palabra es interceder. La palabra, hermanos, interceder en griego significa pedir a favor de alguien, ponerse en línea con. Es decir, el Espíritu Santo está ante el Padre diciendo: Señor, sana a Germán. Mira cómo está sufriendo, mira sus heridas, mira lo que siente, mira lo que sufre, mira cómo llora, Señor, ayúdalo. Pero también significa alinearse con. Es decir, el Espíritu Santo quiere estar en armonía conmigo. Pero imagínate, hermano, ¿verdad?, que tú corres a ayudarle a esa persona y cuando tú le empiezas a ayudar, dices: bueno, sácalo, ¿no? ¿Sí me explico? Está pidiendo ayuda y cuando llega la ayuda, ¿qué hace? Hermanos, se quita. El Espíritu Santo, hermanos, está allí para ayudarnos, pero nosotros decimos: échale ganas, Espíritu, hazlo tú. Hermanos, el Espíritu de Dios no va a hacer nada que tú y yo no querramos. Él no va a hacer nada que tú y yo no querramos. Según Pablo, el Espíritu Santo está intercediendo en cada escena de nuestra vida para que podamos alinearnos con el propósito eterno del Señor. Y el contenido de la intercesión del Espíritu Santo está fuera del lenguaje humano, porque Él es Dios. ¿Qué me corresponde a mí, hermanos, como cristiano, para sanar, además de orar, además de leer y además de consagrarme a Cristo? 5 cosas rápidas. 1, acepta que tienes un problema. Sé sincero contigo mismo, sé sincero con Dios, con alguien más que pueda acompañarte en el camino hacia la sanidad. Enfréntate con los terribles recuerdos que tienes escondidos y también entrega esa parte de tu vida al Señor para restaurar. Dile: Señor, tengo este problema y quiero que me sanes. ¿Por qué insisto mucho el día de hoy en que busques a alguien más? Porque dice la palabra: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la palabra sanar en griego significa curación sobrenatural, física o espiritual. Hermanos, no hay nada que el Señor no pueda sanar, porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Y dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice 2 Corintios 10:4 y 5. Porque cuando reaprendo a andar con Dios, todos esos pensamientos, todas esas heridas que vienen y que surgen de mi vida, yo las llevo a Dios y digo: Señor, yo ya no me voy a dejar dominar por ese abuso, por ese miedo, por todo aquello que yo sufrí. Yo ya no soy eso. Yo hoy soy una hija de Dios, un hijo de Dios. Soy una persona amada, renovada, transformada, querida, valiosa. Y si yo antes me veía como una basura, como un estorbo o como alguien insignificante, ahora sé que para ti soy como una joya preciosa ante tus ojos, porque eso somos para Dios, hermanos. Porque el sumo sacerdote llevaba 12 piedras en el pectoral. ¿Qué representaba cada piedra, hermanos? A una tribu. Y cuando Jehová, el Señor, veía el pecho en el pectoral, cuando veía el pectoral en el pecho del sumo sacerdote, traía a la memoria a su pueblo. Un pueblo precioso. Y tú y yo somos preciosos para Dios. 2. Segunda recomendación: acepta tu propia responsabilidad. ¿Qué? Yo no soy responsable, yo soy la víctima. Sí. Tú no eres culpable de que alguien te haya causado algún daño físico. No eres culpable de que alguien haya abusado sexualmente de ti. No eres culpable de que alguien te haya lastimado emocionalmente. No, claro que no. Pero tú y yo elegimos aprender a odiar. Aprendimos a vivir con resentimiento. Y hasta quizás aprendimos a bloquear esa parte de nuestra vida para que según nosotros no nos hiciera daño. Aprendimos a vivir, hermanos, con resentimiento. Algunos a escaparnos o escaparse a un mundo irreal. Y nunca vas a sanar, hermano, hermana, hasta que dejes de culpar solo a los demás. Hasta que reconozcamos que somos culpables de haber alimentado eso nosotros. Por eso dice el Señor: confiesa, habla con alguien más, para que ese alguien más ore contigo. Es interesante que la palabra ofensas en griego significa error, transgresión o pecado, ya sea intencional, deliberado o incluso inconsciente.
Y tú puedes decir, bueno, hermano, es que yo no era consciente en ese momento, no era consciente que ya estaba llenándome de odio, de rencor, de resentimiento, no era consciente de eso. ¿Ahorita lo eres? Sí. ¿Qué decides hacer? ¿Vivir igual o sanar? ¿Qué quieres realmente? Porque en el Señor hay libertad, ofrece paz. ¿Qué quieres tú? Por eso el tercer consejo es: acepta realmente lo que deseas. Sé que esto que voy a decir, hermanos, puede sonar fuerte. Acepta realmente lo que deseas. ¿Deseas sanar o solo pasarte la vida hablando de lo triste que ha sido tu vida? ¿Te das cuenta de que quizás has aprendido a usar tu dolor para ganar la simpatía de los demás? Ay, pobrecito. Sí, pues es que ya ves que él ha sufrido mucho. Entiéndela, ayúdale, porque ya ves que pues ella cómo le ha ido en la vida. Pobrecita. Y a veces, hermanos, aprendemos a usar nuestro dolor para ganar la simpatía de los demás. Me llama la atención, aquí sí quiero que me acompañen a Juan capítulo 5, versículos 5 al 8. Una pregunta que hace Jesucristo. Nuestro Señor es perfecto, solo que a veces Él actúa de una manera en la que es difícil comprender. Y por eso tenemos que plantearnos aquí una pregunta. En Juan capítulo 5, versículo 5 al versículo 8. Casi termino, hermanos. Juan capítulo 5, versículo 5 al versículo 8. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí. Hermano, hermana, ¿cómo están tus emociones y las mías? ¿Han sido dañadas o lastimadas? ¿Has escondido en lo más profundo de tu ser esas heridas? Es tiempo de sanar. Tiempo de permitir que el Espíritu Santo te salve la vida. No estamos hablando de la salvación eterna. Estamos hablando de que puedas disfrutar la vida, el gozo, la paz, la alegría, el contentamiento. Hace rato estaba nublado y decía yo, hermanos, hay una mañana bonita. Ahorita ya salió el sol, está bonito la mañana también. Y si ahorita se cambia y hay truenos y relámpagos y granizo, es bello, porque la vida es bella. Porque la Biblia dice, tu misericordia es mejor que la vida. ¿Sí me explico? Pero cuando las emociones están lastimadas y heridas, nada es bello. Nada es bello. Dice la palabra del Señor en Juan 5:5, el tercer consejo es: acepta realmente lo que deseas. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hermanos, llamo su atención al frente. Pregunta: ¿no era obvio que sí? Honestamente, ¿no era obvio que sí? Entonces, ¿por qué el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y qué responde este hombre? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué tenía que haber respondido el enfermo? Sí. El Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Cuál debió haber sido la respuesta? Sí. Y alguien te pregunta a ti o a mí: oye, tú tienes un serio problema, ¿verdad? ¿Y no te gustaría sanar? No, pues es que no, nadie puede ayudarme. No, pues es que yo ya tengo así toda una vida. No, pues es que he ido con psicólogos, con psiquiatras, ya hablé con el pastor muchas veces y no me ha servido. No, el Señor te pregunta: ¿quieres ser sano? Y Él le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué creen que hubo en el corazón de este hombre para levantarse, tomar su lecho y andar? Una fe. ¿Creen ustedes que era una fe intelectual? Creo que en ese momento ese hombre fue capaz de tener una fe en sincronía con Cristo. Una fe sanadora. Recuerda, es un proceso. La pregunta hoy es: ¿quieres sanar? 4. Acepta que debes perdonar. Hazlo con todas las personas que te lastimaron. Hay quien no quiere perdonar, porque entonces ahora ¿quién le va a echar la culpa de cómo se siente? Pero el Señor dice en su palabra que cuando oramos, lo primero que decimos, según Mateo 6:12, es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque perdonar es sanar. Como el siguiente bloque voy a hablar del perdón, aquí solo voy a referenciar que necesitamos perdonar, porque perdonar es sanar. Y 5, acepta que tienes que perdonarte a ti mismo, a ti misma.
Una frase común es que yo sé que me ha perdonado, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo, porque ¿por qué permití que me lastimaran? ¿Por qué permití esto? ¿Por qué permití el otro? Perdónate. Porque cuando tú y yo no nos perdonamos, no experimentamos las victorias de Dios en nosotros. Escuchen el siguiente pasaje. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente, dice Mateo 26:75. ¿Qué pasó, hermanos? Pedro niega al Señor. ¿Se acuerdan? Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Y empieza a predicar el evangelio de Jesús. Y llegamos al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, Pedro acababa de negar al Señor apenas hacía 50 días. Él era un hombre que debería para este momento de haber vivido con la culpa de lo que hizo. Pero el Señor lo perdonó. Porque cuando resucitó fue uno de los primeros con los que fue. Y Pedro se perdonó a sí mismo. Dijo: yo no voy a vivir con esta culpa de haber negado al Señor. No me voy a atar, no me voy a amarrar. No la voy a tener en mi pierna como un estorbo en el que toda la vida diga: yo soy el que negó al Señor, yo soy el que negó al Señor. No, yo soy un hombre perdonado por el Señor. Y si soy perdonado por el Señor, yo voy a hacer lo que el Señor puede hacer conmigo. Y Él se levanta, hermanos, en medio de la congregación donde Él ha sido restaurado, y del pueblo, ya que ha sido restaurado por el Señor, y predica con tanto poder el evangelio que 3,000 personas reciben a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se casa con su culpa, hermanos? Y no se perdona a sí mismo. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Hermano, ¿cuántas bendiciones y cuántas victorias has dejado de recibir? Hemos dejado de recibir, ustedes y yo, por no perdonarnos a nosotros mismos, por no sanar. Conclusión: las emociones, hermanos, los daños emocionales, sin importar lo profundo que se encuentren, son y pueden ser sanados por Dios. Es un proceso largo, pero si tú y yo tenemos el valor, la sabiduría de reconocer que no estamos solos, que el Señor está con su Espíritu Santo aferrándose con nosotros para salvarnos, para librarnos, para darnos ese valor, esa estabilidad y esa sanidad, y nos agarramos de su palabra, Él nos va a sanar. Porque si solo aprendemos, seguimos aprendiendo a taparla, si en Puebla hubiesen tapado, hermanos, ese socavón, la tragedia de todas maneras iba a ocurrir, y quizás más grande en el futuro. Hoy en día solo es una casa. Pudo haber sido una familia si simplemente le hubieran echado un poquito de tierra. Puede ser tu vida o la de tu familia, hermano o hermana. Ya no le eches un poco de tierra. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? Llévalas a Cristo. Él puede sanarte. Que Dios te bendiga.